¿En qué historia te has basado? Si nos puedes comentar un poquito, porque algo he escuchado, pero me gustaría que lo explicaras. Sí, tiene que ver, aquí la protagonista es Antonia Monterroso y es un personaje que está basado en una mujer que existió, que se llama Belle Gunes, que es una inmigrante noruega que llega a Estados Unidos a principios del siglo XX con el sueño americano metido en la cabeza. En aquel momento había una corriente de inmigración desde finales del siglo XIX y principios del XX, desde muchas zonas de Escandinavia, y había gente que ya incluso había vuelto y había vuelto enriquecida. Entonces eso del sueño americano funcionó muy bien. Ella recaló en una zona muy agrícola de Estados Unidos, que es el norte de Indiana, del estado de Indiana, a principios del siglo XX, donde las oportunidades desde luego no estaban ahí. Allí lo que se iba a trabajar, enseguida se dio cuenta que ese sueño americano no se va a producir, y ella toma un camino recto, un camino diferente entre la situación de miseria en la que se encuentra y donde quiere llegar, motivado por su ambición y su necesidad económica y de aparentar, ¿no? Que esto es lo que le ocurría a Belle Gunes, que necesitaba aparentar. Era una mujer que medía 1,85, que para la época es una mujer gigante, llegó a pesar más de 100 kilos de peso, Belle Gunes, y tenía, aparte de un atractivo físico por sus facciones, era una mujer que tenía mucha fortaleza física porque había trabajado en un circo de pequeña. Y ella, en ese camino recto, se convierte en una de las mayores asesinas en serie de la historia de Estados Unidos, con más de 50 crímenes reconocidos, todos de varones. También se le demostró la muerte de varios hijos que le estorbaban en ese crecimiento que ella tenía, porque se casó 3 veces en esa ambición suya de... Y es un caso que en Estados Unidos es muy conocido, en España no tanto, que yo me apropio de ese caso, y lo que hago, que es lo que más me gusta en este mundo, es de un caso real rellenar los huecos de ficción. No me interesa, fíjate, no me interesa el número de asesinatos, no me interesa el cómo, no me interesa nada de eso. Me interesa rellenar el espacio de lo que no conocemos de su histórico vital y los porqués. Eso sí me interesa mucho. Como no lo conocemos ni vamos a poder conocerlo, me encargo yo de crear esa realidad. Esa realidad en la piel de otro personaje, muy españolizado, pero adaptando las mismas condiciones que se encontró Belle Gunes. Por eso me voy a la Extremadura de 1920, de 1917 en concreto, que es una zona muy rural, es una zona potencialmente agropecuaria y con un componente que lo hace muy poderoso y lo diferencia de las 2 Castillas y prácticamente de toda Andalucía, excepto de la Andalucía occidental, que es el caciquismo. El caciquismo como eje vertebrador de lo político, social y económico de la zona. Me interesaba mucho. Y de ahí surge toda la historia. Entonces yo lo que he hecho ha sido españolizar ese caso de Belle Gunes, traérmelo a esa zona y dejar que fluya. Te he escuchado decir que Augusto Ledesma no era tan diferente a Antonia Monterroso. ¿No son tan diferentes? Bueno, todos los que tienen una motivación que desemboca en lo sangriento no son tan diferentes. Hombre, no tienen nada que ver los procedimientos de unos y otros, ¿no? Para empezar, porque las mujeres matan de otra forma, mucho más sofisticada, ¿no? Lo importante de una mujer es que pueda seguir matando. Lo importante de un hombre es el placer del momento que consigue, si su motivación es solamente matar, ¿no? Pero hay muchas diferencias en el caso. Para mí es mucho más interesante, aparte porque está basado en un hecho real, mucho más interesante el camino que traza Antonia Monterroso para conseguir, porque ella mata para conseguir algo más, allá, ¿no? Que es seguir subiendo peldaños en el escalafón social y económico de la época, que era para las mujeres algo francamente imposible. De nuevo vuelvo a ver en tus libros, en Bajo Tierra Seca en este caso,
tu capacidad para mezclar la realidad, ¿no? Combinar la realidad con la ficción. No quiero hablar mucho de ello porque no sé si más adelante en el libro se desarrolla más esto y no quiero digamos, preguntar algo que a lo mejor, bueno, sé que no me vas a hacer ningún spoiler, pero a lo mejor adelantar algo de lo que no sepa, ¿no? He leído algo de la masacre de Malladas. O sea, combinas una masacre real, que fue un true crime de la época, Sí. bueno, pues con toda la ficción. Que esto En este caso es una referencia. es una referencia. No sé, Es una no referencia, quiero hablar por si me meto a lo es mejor. una referencia más porque digo que uno de los, el sargento Pacheco, estuvo involucrado en esa investigación, ¿no? Pero no, para eso ya lo han hecho otros autores. Creo que es Luis Rojo el que habla de esto en concreto. Yo lo menciono porque fue en la época y merecía la pena hacerlo. En Memento Mori decías que, bueno, en la trilogía creo que te he escuchado, recuerdo haberte escuchado decir que te identificabas con Carapocha, o con el que más te identificabas. En este caso, ¿con quién más te identificas? En Bajo Tierra Seca. Es complicado aquí porque Carapocha es un personaje que surgió por necesidad, porque estaba viendo que mi novela se estaba convirtiendo en la típica historia del bien contra el mal, y necesitaba desequilibrar esa balanza. Pero aquí no sabría con quién identificarme porque hay un arco, una variedad de personajes. Yo creo que todos tienen parte de mi ADN y yo tengo parte del ADN de los personajes. Al final nos intoxicamos por convivir tanto tiempo juntos, los personajes y yo. Porque yo tengo... Antonia Monterroso tiene parte mía, yo tengo parte en el personaje de Antonia, entonces no sabría decantarme por alguno, aunque siempre he tenido más tendencia, aunque la gente piense lo contrario, hacia los que están en el lado de la luz, a los que están en el lado de la oscuridad. Lo que pasa es que en esta novela hay muy pocos personajes que sean puros de luz. Muy pocos, solamente Rosario, que es una joven que se ve obligada a ejercer la prostitución porque tiene que dar de comer a su hijo. Es luz pura. El resto siempre tienen muchas sombras, hasta el propio Martín Gallardo, que representa la justicia y que está blindado por fuera, por dentro es un hombre resquebrajado, para empezar porque es adicto al opio, ¿no? Y porque tiene algo oscuro ahí detrás. Pero, no sé, no sabría, me identifico mucho con el autor que lo ha escrito. Bien. Bueno, a mí mi personaje favorito en este caso, sí, en este caso, mira, te digo, mi personaje favorito es Martín Gallardo, ¿vale? Yo creo que también porque transmite esa sensación de dureza, de rudeza, el guardia civil con el tricornio, etc. Esa parte yo creo que es la parte que más, bueno, tal vez esa rudeza, esa dureza atrapa al lector. ¿Tú serías capaz con la pérdida, porque a priori no es lo mismo la policía de antes a la de ahora, y ahora parece ser que las fuerzas y cuerpos de seguridad actuales han perdido cierta autoridad, ¿no? ¿Tú serías capaz de crear un personaje así, con un personaje actual, un policía actual, con esa pérdida de autoridad, o te costaría mucho más? Sí, claro que sería capaz. En ficción se puede crear todo, solo necesitas oficio, pero es acorde con el desarrollo de los tiempos, claro. Un policía, un inspector de homicidios te diría seguramente que le gustaría tener la libertad que tenía en 1950, ¿no? Justo después habiendo terminado la Guerra Civil Española y con ese margen que tenían para sacar la mano y sacar confesiones a dolor. Pero hombre, yo creo que todo va evolucionando de una forma mucho más más conveniente para todos.